El amanecer apenas filtró una luz pálida por las cortinas del salón cuando Inés Valverde encendió el hervidor y dejó que el ruido tibio del agua llenara la cocina de su adosado en Leeds. Había llovido durante la noche. El asfalto de la calle estrecha olía a hierro y a tierra lavada. Inés apoyó las manos en el mármol frío, sintiendo bajo la piel la vibración leve del electrodoméstico, ese zumbido que tantas mañanas le había marcado el inicio del turno. Fue entonces cuando escuchó la voz de Martín desde el pasillo, esa voz baja con la que creía que los muros eran sordos. Él no sabía que la casa prendía, que la madera guardaba memoria de los pasos y que la escalera, con un peldaño que siempre chillaba, traicionaba a quien pretendía ocultar su peso. «Cuando cobremos la pensión», dijo él en un susurro cortado, «ella se va a la calle. Te lo juro, Oscar, no aguanto otra temporada con esa mujer encima. Sí, lo tengo todo pensado, aquí mando yo». El agua empezó a hervir. Inés, sin moverse, dejó que la condensación empañara el vidrio de la ventana. Una fina niebla se pegó al paisaje de enfrente, la hilera de casas de ladrillo rojo, el cubo metálico de reciclaje, el gato negro de la vecina que siempre se creía dueño del umbrol. La frase de Martín descansó un segundo sobre la encimera con el peso de una llave mal dejada, metálica, definitiva. No fue el contenido, porque conocía de sobra su brutalidad cotidiana, sino la fecha secreta escrita dentro. Cuando cobremos la pensión. Inés llevó la taza a la mesa y dejó caer la bolsita de té como si fuese un anzuelo que midiera la profundidad de su propio silencio. Martín caminó hacia la puerta, aún en la llamada. «Ya verás, con la primera transferencia resuelvo lo del contrato y... No le debo nada. Bastante ha chupado de mí esta mujer. Sí, lo tengo todo pensado. Aquí mando yo». La puerta de entrada se cerró. Un golpe seco. Luego el chasquido del pestillo. Inés se sentó y el vapor le acarició la cara. No necesitó moverse para recordar el calendario. Habían contado juntos, o eso quiso creer, los años hasta los 66. Él lo anunciaba ante todos como si fuese una victoria personal. Se pavoneaba en el pub del barrio, hablaba de la State Pension como de un trofeo inminente y bromeaba sobre no levantarse jamás un lunes a las 6. Ella lo había escuchado con la atención paciente con la que se presta oído a la lluvia, constante, inevitable. Y sin embargo, cuando él dijo, «cuando cobremos la pensión», Inés sintió que la frase le pertenecía a otro tiempo, porque en su móvil, que reposaba sobre la mesa junto a la libreta de compras, dormía una notificación que había aprendido a borrar sin sonrisa. Pago recibido. Llevaba 2 meses recibiendo puntualmente su propia pensión estatal y otra más pequeña privada, que había formado trocito a trocito con horas de lavandería en el hospital, con limpiezas extras en el centro comunitario, con aportaciones que parecían granos de arena. 2 ingresos modestos, pero suyos, que habían ido a una cuenta que no compartía con Martín. Nadie salvo el banco y ella sabía que existía. No se movió. No bebió aún. Sostuvo la taza como se sostiene el volante cuando el coche aún está parado, con esa falsa ilusión de control que antecede a la carretera. El mundo, sin anunciarlo, había cambiado de forma. La cronología de su mañana continuó como si no hubiese pasado nada, y esa normalidad tuvo algo de afilado. Lavó la taza del día anterior, recogió las migas que Martín había dejado en la tabla, migas de pan que, vistas de cerca, le parecieron montañas minúsculas. En el dormitorio, ventiló el aire húmedo y la cortina golpeó la pared con ternura. Ensanchó la cama, alisó la funda nórdica con una palma larga y guardó en su gesto una dignidad que no pedía aplausos. A las 6:20 cogió la mochila azul donde siempre llevaba el uniforme y el almuerzo. Una manzana, 2 galletas, un sándwich de queso. No necesitaba nada más. Revisó el móvil. 6:21. En el icono del banco dormía, otra vez, la cifra que a Martín le parecería irrisoria. A ella no. La libertad no estaba en el número, sino en la puerta que esa cantidad abría.
La parada de autobús al final de la calle tenía un banco de madera al que la lluvia había curtido hasta volverlo gris como una piedra. El cielo claro de Yorkshire se iba desperezando. Inés se subió al 50A, validó el abono y avanzó hasta el medio. La calefacción apenas funcionaba. El cristal se empañaba por dentro. Un adolescente dormitaba con el uniforme escolar arrugado, una mujer hablaba al teléfono en un rumano musical y un hombre con chaleco de alta visibilidad olía a metal y a aceite. La ciudad se encendía a la misma hora en que sus pensamientos caminaban, paso a paso, por un pasillo largo sin puertas secretas. No preparaba un plan nuevo. Lo único que haría, se dijo, sería seguir caminando sin avisar a nadie de que no estaba perdida. El hospital de St. James la recibió con su fachada de ladrillo y cristal y con ese aire de organismo en marcha que tienen los grandes centros, un flujo sin prisa de personas que respiran. Bajó hasta la planta baja, dejó sus cosas en el vestuario y se cambió con movimientos que conocían de memoria las agujas del reloj. La tela áspera del uniforme le trajo el olor a detergente y a vapor que siempre terminaba pegándose a su piel. «Buenos días, Inés», dijo Lidia, compañera de ruta mientras se recogía el cabello con una goma negra. «¿Dormiste algo?» «Como una piedra», respondió Inés, y esa verdad simple le supo a protección. El carro metálico esperaba con sus ruedas caprichosas. A las 7 en punto, las sábanas sucias empezaron a llegar como una marea. Inés alimentó la máquina, una boca caliente que tragaba telas y escupía blancuras. El ritmo la sostuvo. Un ciclo duraba lo que una canción, lo que una llamada, lo que una decisión pospuesta. Ella no pospuso nada. Dobló, apiló, marcó, giró en cimeras, empujó, colocó. En cada gesto, sin grandes anuncios, iba firmando con su cuerpo el contrato silencioso de sobrevivir. A media mañana, en el descanso, se sentó con Lidia junto a la ventana, donde la lluvia, reincidente, volvía a peinar el cristal. El café sabía a máquina. Supo transformarlo en consuelo. «¿Martín?», preguntó Lidia sin morbo. Lidia había visto ese cansancio en otros rostros y en el suyo propio. Inés sopló la taza. Vio su reflejo distorsionado, ojos serenos, alguna arruga nueva que no le molestaba. «Martín es un hombre con prisa por llegar a un lugar que no existe». Y dijo luego, después de un segundo, «y cree que solo hay sitio para él». Lidia la miró como se mira a alguien que ha cruzado un puente que tú aún estás calculando. «No te quedes atrás». «No pienso quedarme», dijo Inés. Volvió al calor de las máquinas. A la una la vibración leve en el bolsillo le anunció un mensaje. Al sacar el móvil, el brillo de la pantalla le pintó el rostro. Depósito recibido. La cifra, otra vez, sin alardes, le sostuvo la mirada. Inés la contempló sin sonrisa, como quien toma el pulso a su propio corazón y comprueba con alivio que sigue latiendo. No contestó, no compartió, no hizo captura. Dejó el móvil y el mundo siguió en su sitio. Al salir, el cielo se había roturado en franjas de luz. Tomó el autobús de regreso y en la esquina con la tienda de caridad, un escaparate mostró una mesa de madera clara, pequeña, sólida. Inés se detuvo medio segundo a mirar su precio. No era un gesto inútil, aunque lo pareciera. Valoró el objeto como se valoran los terrenos donde levantaremos un refugio que aún no existe. Martín no estaba cuando ella llegó. En la cocina el reloj marcaba las 3:12. El silencio tenía ecos de tormenta contenida. Inés dejó la mochila en su sitio y se lavó las manos con agua templada. La piel se le enrojeció. Preparó una tortilla fina con cebolla, cortó un tomate y puso sal sin exceso, porque había aprendido que la mesura era una forma de ternura con uno mismo. Comió de pie mirando el patio trasero, donde 2 macetas invitaban una primavera que todavía no llegaba. Pensó en Macarena, su vecina de puerta con aleaciones de madre y amiga, que muchas veces la había esperado con pan caliente y una risa que entendía sin traducción. Pensó en llamar en un rato, no para contarle nada, sino para preguntarle por su rodilla, que llevaba días quejándose del frío. Decidir qué no decir también era una forma de libertad. A las 4:10, la cerradura giró con ese rechinar que aún no habían reparado.
Martín entró con el olor ácido del pub pegado a la ropa. Traía una bolsa con cerveza y patatas. Su gesto era el de siempre, desdén que pretendía camuflarse de simple cansancio. Dejó la llave sobre la mesa de la entrada como si clavase una bandera repetida. «¿No ha sido por el correo?», preguntó, sin saludo. «No ha llegado aún», respondió ella sin levantar la voz. «¿Y la colada?». «Secándose». Él abrió la nevera. El crujido del cartón de las latas se amplificó dentro del pequeño espacio. «El viernes tengo reunión con el asesor», anunció con ese tono que usaba cuando quería lucir su mundo. «Ya sabes, lo de la pensión. Están todos cambiando bancos, buscando los mejores intereses. Hay que moverse». Inés recogió el plato. El agua templada volvió a enrojecerle los dedos. «¿Te quedas a cenar?», preguntó como si la vida aún se presuponiese compartida. «No lo sé», dijo él, y bebió. «Depende. Si Óscar me invita a ver el partido, me voy. Aquí no se puede ni hablar de fútbol sin que empieces con tus cosas». Incluso sus excusas son viejas, pensó Inés, y se sorprendió del cansancio limpio que le trajo esa idea. No ira, no tristeza. Cansancio como el que sigue un turno largo, cansancio que se cura con una ducha y silencio. «Hice lentejas», dijo ella. «No me gustan tus lentejas», mintió él por pura inercia. Se dio la media vuelta. En el salón encendió la tele. El volumen ocupó el pasillo como un humo que no mataba, pero ahogaba. Inés terminó de limpiar. Lavó, secó, recogió. ¿Qué secretos cabían en aquellos gestos tantas veces repetidos? A las 6 llamó a Macarena. Las paredes del pasillo devolvieron el sonido simpático del teléfono. «Hola, querida», dijo Macarena. «¿Estás bien? Te noté callada ayer en el súper». «Estoy», dijo Inés. «¿Cómo va la rodilla?» «Me hace la guerra, ya sabes», respondió. Y luego, «Ven un rato si quieres, tengo pan». «Paso en media hora». Dejó una nota sobre la mesa. «Voy a casa de Maca. Vuelvo antes de las 8». Nada más. Martino levantó la vista de la tele cuando Inés atravesó el salón. Sus ojos no eran ojos, eran dos piedras debajo de un río. El piso de Macarena olía a laurel y a horno. La recibió con un abrazo que tenía el peso perfecto, el de la presencia. Inés se sentó y cortó una rebanada de pan. La miga aún guardaba calor. El aceite formó un charco verde como un atardecer atrapado en un plato. «¿Qué te pasa?», preguntó Macarena con esa franqueza que había heredado de la vida, no de un libro. Tragó. Miró a la ventana donde la lluvia rendía un armisticio temporal a la luz. «Nada que no se cure con tiempo y pasos», dijo, y se detuvo, no por miedo, sino por prudencia. Miró a Macarena y supo que podría decirlo, pero también supo que aún no. Pronunciar la verdad demasiado pronto a veces la deforma. «Emplantar algo esta primavera», remató, sonriendo. «¿Qué aguanta aquí? ¿Romero? ¿Tomillo?» «Ambos. ¿Y tú? Tú aguantas más que ellos», dijo Macarena como quien clava una estaca para que la tienda no salga volando. Hablaron de menudencias buenas, del perro del vecino, del mercado del sábado, del rumor de que iban a abrir una biblioteca pequeña en la esquina. Inés guardó la normalidad como se guarda un pañuelo limpio en el bolso, para cuando lo necesite. A las 6:45 volvió a casa. La televisión repetía imágenes de un partido. Martín estaba dormido en el sofá, la boca entreabierta, una lata vacía en equilibrio peligroso sobre su estómago. Inés bajó el volumen sin ruido y la habitación pareció expandirse. En el felpudo había un sobre blanco, sin sello. Alguien lo había metido por la ranura de la puerta. Inés lo recogió con un cuidado que parecía piedad. Su nombre escrito a mano, Inés Valverde. La caligrafía era suya, la del banco local con el que llevaba años tratando, esa sucursal pequeña en la avenida donde aún saludaban por el nombre a los clientes mayores. Lo abrió junto a la lámpara del pasillo, donde la luz amarilla hacía menos frío el papel. Una carta breve. Confirmación del traspaso de los ahorros que durante los últimos meses había ido sacando de su cuenta privada un depósito a su nombre, con una nota exacta, disponibilidad inmediata. Releyó. No parecía mucho para ojos extranjeros.
A los suyos aquella suma tenía la forma de una mesa y 2 sillas, de un alquiler pequeño y de una cerradura que giraría a su horario. Guardó la carta en la mochila. Se duchó con agua que ya no ardía, pero calentaba lo suficiente. Su piel olía a sabón sin perfume. Recogió su pelo con una toalla, lo dejó caer. En el espejo, sus ojos ahora eran 2 faros pequeños pero constantes. No buscaban, iluminaban su propio camino. A las 9:30, con Martín roncando, se sentó a la mesa con la libreta de tapas duras. Abrió en una página en blanco y escribió la fecha. Debajo, un inventario que era en verdad una brújula. Cuentas, XX. Alquileres posibles, mapa. Trabajo, turnos. Objetos que llevar, ropa, documentos, fotos. Plantas, las 2 macetas. Llaves, aún una sola. Al final de la lista dibujó un pequeño rectángulo y lo coloreó. Una puerta. No sabía por qué lo hizo, solo supo que necesitaba verla. El sueño la buscó sin trampa. Antes de apagar dejó el móvil en modo avión, como si quisiera decirle al mundo, hoy no. La mañana siguiente fue una repetición con diferencias apenas visibles, y de esas diferencias se alimentó su esperanza. El hervidor, el té, el banco de madera de la parada, el adolescente dormido, la mujer con rumor de otra lengua. En el hospital la máquina la reconoció. Lidia le guiñó un ojo. A media mañana la vibración en el bolsillo. Pago recibido. El mismo texto. Una música que empezaba a ser himno. Inés sonrió 1 milímetro más que el día anterior. Cuando volvió, al mediodía, Martín estaba de pie junto a la mesa con el sobre del banco entre las manos. Había rebuscado. Inés lo supo, porque el cajón de la entrada no cerraba del todo, porque la alfombra tenía un pliegue que no tenía antes, porque la respiración de él arrastraba una sílaba muda. Culpa. ¿Y esto? Preguntó él, mostrando la carta como si fuese prueba de delito. Inés lo miró con una calma que no había tenido ni en su juventud. «Es una carta del banco», dijo. «¿Tu banco? ¿Desde cuándo tienes otra cuenta?» «Desde hace años», respondió, y supo que esa verdad corta era un puente que la llevaba a un lugar más alto. «¿Con mi dinero?» «Con mi trabajo, con mis horas, con mis manos». Martín la estudió como se estudia un mapa que no se entiende. La rabia le subió desde los pies. «Aquí las cosas son conjuntas, aquí yo mando», repitió como si la palabra aquí fuera un reino que se pudiera poseer con saliva. «Aquí hay 2 personas y no somos idénticas», dijo Inés sin elevar la voz. Él dio un paso al frente, luego otro. Ella no retrocedió. En el aire había olor a pan del día y a lata abierta. Hubo un silencio breve, como el espacio que hay entre relámpago y trueno. «El viernes», dijo entonces, recobrando su guión. «El viernes arreglamos lo de la pensión. Y luego, ya verás». Inés no preguntó «luego qué», no por miedo a la respuesta, sino porque ya no necesitaba que él le dictara el tiempo. Ese mismo día, después del almuerzo, fue a la sucursal. En la calle una brisa barrió la humedad. El banco pequeño parecía una tienda de barrio. 2 mesas, una planta con hojas lustradas, un empleado joven y la mujer que le había escrito la carta, Irene, con su cabello plateado y sus gafas al borde de la nariz. «Hola, Inés», sonrió Irene. «¿Todo bien?» «Sí. Quiero saber cuánto tardan en habilitar una tarjeta nueva y si puedo cambiar la dirección postal». «Podemos tenerla en 3 días», respondió Irene, tecleando. «Y sí, la correspondencia puede ir a otra dirección». Inés sintió la ligereza concreta de las decisiones que no hacen ruido. «¿Podemos hacer que la tarjeta se recoja aquí en ventanilla?», preguntó. «Claro». Firmó 2 papeles. La tinta dejó su rastro, una escritura firme que para ella era equivalente a un paso dado. Al salir, el sol tímido dibujó una sombra nítida en la acera. Compró pan en la esquina, una bolsa de tomates, un ramo barato de alstroemiers que llenó de color su tarde. Caminó despacio, midiendo la ciudad que pronto caminaría con otro ritmo. Martín esa noche llevó la discusión a los gritos, no por los papeles del banco, sino por una toalla húmeda en el baño, por la silla mal colocada.
por la cortina que no corría del todo. Inés lo escuchó con la serenidad de quien había entendido la maquinaria. Él buscaba pruebas para justificar el castigo que ya tenía decidido. Cuando él se cansó de su propia voz, se encerró en la habitación. Inés en el salón apagó la tele y dejó que la casa le devolviera un sonido olvidado, su propio respirar sin testigo. Al día siguiente, jueves, volvió el ciclo del hospital, la vibración del depósito, el gesto de Lidia al ofrecerle un caramelo de menta. «Para endulzar lo que no pide permiso», dijo la compañera. Inés lo aceptó, y el sabor frío limpió la boca de residuos. Por la tarde, llamó un número que tenía guardado hacía meses en el fondo del cuaderno, el de un asesor en el centro. Lo primero, dijo, busca alquileres pequeños, de una habitación, sin complicaciones. Aquí hay varios estudios a precios razonables, lejos del centro. Lo segundo, cambia tu dirección postal y tu médico de cabecera cuando te mudes. Lo tercero, si en algún momento te sientes en peligro, llama. Lo cuarto, guarda copias de tus documentos y llévalas contigo. Y lo último, y aquí la voz se le volvió más dulce, recuerda que esto que haces no es huir, es salir a tu propio lugar. Eso quiero, dijo Inés. Salió con una carpeta nueva, un mapa con marcas rojas y una lista clara. Mientras caminaba hacia la parada, la tarde se había abierto en un azul que parecía regalo. En la acera contraria, una agencia exhibía en su escaparate fotografías de pisos. No eran mansiones, eran habitaciones con ventanas. Inés miró una en Hare Hills, otra en Chapel Allerton y una tercera en una calle sin nombre que le gustó porque su foto mostraba, a través del cristal, un árbol. El viernes amaneció con un brillo insolente para una ciudad famosa por su lluvia. Inés dejó el hervidor trabajar y se sentó con su libreta. Escribió: «Hoy él verá al asesor». Luego añadió: «Yo veré un piso». La caligrafía le salió firme. Aunque nadie la leería, ella se escribió para creer aún más en lo que ya creía. A las 10, Martín se marchó con una carpeta azul bajo el brazo. Hizo sonar las llaves como quien anuncia una partida histórica. Inés esperó 10 minutos. Luego tomó su abrigo y salió. El aire fresco le limpió ideas. Caminó hasta la agencia de la esquina y entró con el timbre que siempre suena demasiado alto en los sitios pequeños. Una mujer joven se levantó del suelo con una sonrisa profesional. «Buenos días», dijo Inés. «Quiero ver este estudio», señaló el anuncio del árbol. «¿Podemos ir ahora? ¿Trae identificación?» «Sí». Subieron a un coche pequeño y la ciudad pasó en un desfile de semáforos y tiendas. El estudio quedaba en un edificio antiguo, bien mantenido. La escalera olía a madera vieja y cera. La puerta, al girar, reveló una habitación limpia con una ventana grande enmarcando el árbol. Un rectángulo de luz cayó sobre el suelo como un mantel. «La calefacción funciona bien», dijo la gente. «Hay mercado los sábados a 3 calles. Es tranquilo». Inés avanzó despacio. Abrió el armario. Las bisagras no chirriaron. Abrió el grifo. El agua salió clara. Caminó hasta la ventana. Desde allí el árbol parecía un compañero antiguo. «Lo quiero», dijo. La gente parpadeó. «¿Desea dejar una reserva?» «Hoy. ¿En efectivo o transferencia?» Firmaron los papeles en la oficina. Inés sostuvo el bolígrafo como si sujetara algo más que tinta. Dejó el depósito y acordó recoger las llaves el lunes por la tarde. «Traiga su identificación y un recibo de ingreso», dijo la mujer. Inés asintió, y supo que no había nada en ese ingreso que dependiera de Martín. Volvió a casa con el recibo bien doblado en el bolsillo. Eran las 12:43 cuando la puerta se abrió con el mismo rechinar viejo. Martín entró con un gesto extrañamente solemne. «He cambiado el banco», anunció. «He hablado con el asesor.
Vamos a moverlo todo. Es lo mejor para los intereses. Incluso ahora su plural me expulsa, pero no respondió. Preparó té. Llenó la tetera, la dejó reposar. El ritual le volvió a poner el mundo en órbita. Esta tarde, dijo, necesitamos hablar de papeles. Esta tarde, respondió ella, yo trabajo un turno extra. Él la miró con sospecha, como si trabajar fuese una provocación. ¿Desde cuándo haces turnos extras sin consultarme? Desde siempre. Solo hoy te lo digo. A las 5:10, Inés salió hacia el hospital. El turno, más corto, la sostuvo como una cuerda tensa por la que caminar segura. Mientras doblaba sábanas, pensó en la ventana del estudio, en la mesa pequeña que había visto en la tienda de caridad, en 2 tazas de barro idénticas. Pensó en regar las alstromerias nuevas y en que la luz por la tarde haría una raya luminosa en el suelo. Al regresar, el reloj del pasillo marcó las 9:12. Martín estaba despierto. Tenía la carpeta azul abierta y varios papeles sobre la mesa. El televisor en silencio mostraba imágenes de un panel de tertulia. «Siéntate», dijo, como quien convoca a una reunión. Inés se sentó. Los papeles, ordenados, llevaban el sello del asesor. Había tablas, fechas, porcentajes. Martín habló con ese orgullo hueco de quien ha memorizado un guión. A partir del día 15, dijo, empezaremos a recibir la pensión en la nueva cuenta. Yo administraré los pagos. ¿Y yo?, preguntó Inés, con curiosidad honesta, no con desafío. Tú no te preocupes. Yo te daré para la compra y los gastos. Inés observó su mano con la primera vez en mucho tiempo como una alianza, lo cual le pareció un objeto del museo equivocado. ¿Y si no quiero que me des?, preguntó, midiendo cada palabra. ¿Perdón? Que si no quiero que me des, repitió, que si quiero administrar mi dinero. Martín se rió, una risa sin alegría. ¿Qué dinero? La pregunta quedó suspendida un segundo. Inés la dejó caer al lugar correcto. El mío, dijo, el que entra cada mes, el que ya entra. Los ojos de Martín se estrecharon, como si de pronto la luz fuese demasiada. La rabia buscó de nuevo una excusa. No la encontró. El silencio rindió el espacio y por primera vez en mucho tiempo no fue un silencio de miedo, sino de colocación. Cada cosa ocupó su sitio. La noche se espesó sin escándalo. Inés guardó la libreta en su mochila, comprobó que el recibo del depósito estaba donde debía. Cerró la ventana del salón con cuidado para que el marco no golpeara. Apagó las luces en un orden sencillo: pasillo, cocina, salón. Martín encendió otra vez la tele con un gesto mecánico. Al meterse en la cama, Inés escuchó el viento como quien escucha a un viejo amigo hablar de viajes. Cerró los ojos. No soñó con puertas abiertas, ni con huidas. Soñó con una mesa de madera clara, una ventana y un árbol. Y cuando el primer rayo de luz rozó la cortina, supo que el lunes tendría llaves nuevas en la mano. El lunes, a media mañana, en el banco pequeño, Irene le extendió un sobre con una sonrisa breve y cómplice. «Aquí tiene», dijo, «tarjeta nueva». Inés la guardó. Al salir, el viento le movió el cabello. En el cruce los coches hicieron su danza de semáforos. Caminó hasta la agencia. La mujer del mostrador levantó la vista y sonrió como una conocida. «¿Lista para recoger las llaves?» «Lista», dijo Inés. Sostuvo el llavero en la palma. Eran 2 piezas simples de metal. Pesaban lo justo. La gente señaló las cláusulas, el calendario de pagos, el teléfono de mantenimiento. Inés asentía, como quien reconoce las estaciones en el mapa de un tren que ya ha decidido tomar. Volvió caminando, con las llaves a buen resguardo. La bolsa de la compra pegaba en su muslo rítmicamente. En la esquina de la tienda de caridad, la mesa de madera clara seguía allí, esperándola como un animal paciente. Entró, la tocó. El tacto le dijo aquí. Pagó, y el encargado, un hombre delgado con acento jamaicano, prometió llevársela por la tarde con una furgoneta pequeña. «A eso de las 5», dijo, «te la dejo en la dirección que me digas». Inés escribió por primera vez la dirección del estudio en un papel para otro. Sintió que trazaba su nombre en la corteza de un árbol vivo. A las 4 la casa de Leeds era un escenario antes del telón. Martín aún no había llegado.
Inés abrió el armario y empezó a llenar una maleta con la precisión que se aprende en los viajes en los que no sobra nada. Ropa cómoda, 2 camisas que le gustaban, la foto de su madre en blanco y negro, la libreta, los documentos, 2 tazas. Se detuvo ante las alstroimias. Las regó. Les habló. Un susurro. «Vienen conmigo». Y las metió en una bolsa con cuidado de no ahogar sus tallos. Descolgó la llama del estudio del llavero, la separó de la de casa. Miró la alianza. No se la quitó aún. Había cosas que se hacían en orden. Eran las 4:50 cuando escuchó el ruido de la furgoneta. Inés bajó con el encargado y entre ambos subieron la mesa al vehículo. En el trayecto no hablaron mucho. La ciudad, ajena y cómplice, les abría semáforos sin prisa. El estudio los recibió como quien recibe a 2 personas que no traen nada que no sea suyo. Dejaron la mesa junto a la ventana. La luz al caer sobre la madera hizo un rectángulo perfecto que parecía un mantel puesto por el sol. ¿Algo más?, preguntó el hombre. Nada, dijo Inés. Gracias. Se quedó unos minutos de pie, sin moverse, respirando ese aire nuevo que no tenía la historia de nadie. Puso las 2 tazas sobre la mesa como una promesa. Luego cerró y la cerradura le devolvió un sonido firme, nítido, definitivo. Volvió a la casa con las manos vacías y el corazón lleno de objetos invisibles. Antes de subir, compró una barra de pan para Macarena. Subió las escaleras con calma. El pestillo tenía aún su queja. Martín estaba en el salón, con la carpeta y el ceño como si ambas cosas fueran la misma. «¿Dónde estabas?», preguntó, y el tono era el de siempre, pero ya no la atravesó del mismo modo. «Fuera», dijo Inés. «¿Volví?» «Tenemos que hablar. He estado pensando. Cuando cobremos la pensión hay que reducir gastos. Este piso se queda pequeño. Estoy mirando opciones». «¿Opciones como cuáles?», preguntó Inés, por una pura cortesía. «Opciones como que tú puedas», alargó el gesto con la mano, buscando una forma elegante de decir irte. «Ya sabes. Óscar me ha dicho que tiene una habitación en su casa si me quedo una temporada mientras arreglamos trámites. Tú puedes... ya verás». Inés lo miró y se dio cuenta de que, aunque estaba de pie, él parecía pequeño, alejado de su centro. Ella, en cambio, sentía los pies hincados al suelo en un equilibrio que no recordaba. «Yo ya lo veré», dijo. «Hoy no. Ahora voy a casa de Macarena». Martín apretó la mandíbula. «No te alces», dijo. «Aquí se hará lo que yo diga». Inés cogió la barra de pan y se guardó las llaves en el bolsillo correcto, las nuevas, las que abrían su puerta recién nacida. «A veces», respondió, «aquí cambia de lugar». Abrió la puerta del pasillo. La tarde en Leeds respiró, fresca, y mientras el aire le movió un mechón de pelo, Inés supo, como una certeza que tenía el mismo tamaño que las llaves en su bolsillo, que el próximo golpe de pestillo que escucharía esa noche no sería el de la casa que abandonaba, sino el de la casa que al fin empezaba. La lista en su libreta a esa hora decía: cuentas, vivas. Alquiler, firmado. Trabajo, turno previsto. Objetos, los justos. Plantas, conmigo. Llaves, 2. Y ese 2 era la suma exacta de su valentía. Cuando llegó a la puerta de Macarena, el olor a sopa la abrazó desde adentro. Tocó, esperó, y justo antes de que la vecina abriese, escuchó el familiar sonido del mensaje en su móvil, una notificación del banco. No la abrió aún, la guardó. No necesitaba confirmar lo que ya era cierto. El mundo se había movido 1 centímetro entero hacia su sitio, y ese centímetro era suficiente para empezar a caminar sin mirar atrás. El amanecer del martes entró como una hebra dorada por la cortina del estudio y se extendió por la mesa nueva, donde 2 tazas de barro aguardaban su primer desayuno en territorio propio. Inés abrió los ojos y antes de incorporarse escuchó. Silencio limpio, ruido de gaviotas lejos, un camión de la basura que pasó como una página que se da vuelta. Había dormido en un colchón prestado por Macarena, sobre el suelo, con una manta gruesa que olía a jabón. La espalda le dijo que estaba viva. El cuerpo registró la dureza de un comienzo sin adornos. Se sentó, recogió el pelo, apoyó los pies descalzos en la madera templada. Caminó hasta la ventana. El árbol, su vecino, había retenido gotas de la llovizna nocturna. Cada gota colgaba como un diminuto farol. Respiró. El estudio tenía una cocina mínima. 2 fuegos, un fregadero, una estantería con un juego de platos baratos. Puso agua a calentar,
Cortó una rebanada de pan, echó aceite. El pan crujió como un acuerdo firmado. Tomó el té rodeando la taza con las 2 manos y apoyó los codos en la mesa. En ese gesto cabía su itinerario, sin mapas ajenos. Miró el móvil. No había mensajes de Martín. Debajo de la pantalla, en letras que parecían hechas para sus ojos, su banco registraba una entrada reciente, el depósito puntual de su pensión y el apuntalamiento breve de su pequeña privada. La cifra, humilde, era una columna que sostenía todo el techo. Inés sonrió hacia adentro. Abrió la libreta y escribió la fecha. Debajo, una lista corta. Médico de cabecera, pedir cambio. Correos, redirigir. Trabajo, solicitar turno fijo de tardes. Llaves, hacer copia para Macarena, por si acaso. Se vistió con ropa cómoda y regresó al hospital. El autobús la llevó a través de un Litz que parecía más ancho visto desde la ventana de alguien que, por fin, tenía una. Lidia la abrazó cuando la vio cruzar el vestuario con una bolsa menos. «Tienes cara de que ayer cayó un rayo en la geografía», dijo tocándole el brazo. «¿Todo bien?» «Cayó justo donde tenía que caer», respondió Inés, «y no quemó nada importante». El día fue un engranaje sin sorpresas. Carro, sábanas, vapor, los guantes que se pegan a la piel como si fuesen parte del cuerpo. A media mañana la vibración del banco volvió a marcar su compás. Inés no abrió la notificación. Aprendía a dejarla llegar sin convertirla en espectáculo. El valor de su vida nueva consistía en que nada en ella pedía permiso a la vieja para existir. Al salir pasó por el centro comunitario para ver a Eve. Llevaba una carpeta con documentos y una pacífica determinación en el paso. La asesora la recibió con un gesto que misturaba profesionalidad y celebración discreta. «Cuéntame lo de la mudanza», dijo. «Estoy dentro», respondió Inés. «Tengo llaves. He comprado una mesa. La mesa importa». Eve sonrió. «Las mesas importan. Son un país en 4 patas». Llenaron juntas los formularios para redirigir la correspondencia, acordaron una cita en el centro de salud del barrio del estudio para el cambio de médico y registraron un nuevo domicilio para el banco. Inés firmó sin temblor. La pluma sobre el papel hacía el mismo ruido que un río que ya ha encontrado su cauce. En el pasillo un niño soltó una carcajada. El sonido le rozó la espalda como una buena noticia. Cuando volvió al estudio, la luz de la tarde se había puesto amarilla. Puso las alstromerias en un vaso alto junto a la ventana. Regó con cuidado. Se sentó un rato sin hacer nada. Ese nada estaba lleno de cosas. Decidir dónde colgar una toalla, en qué esquina guardar los documentos, qué cajón sería para el pan. Cada decisión era un ladrillo pequeño. A las 7 llamó a Macarena. «Ven», dijo, «ayúdame a inaugurar estas tazas». Macarena subió con un plato de tortilla que olía a hogar. Se sentaron frente al árbol, comieron lento. Hablaron de la vecina que hacía galletas y de un gato de la calle que ya empezaba a probar territorio. «¿Y Martín?», preguntó Macarena, sin morbo, con preocupación de barandilla sólida. «Martín se quedó en su guión», dijo Inés. «Yo cambié de obra». Brindaron con té. Los bordes de las tazas chocaron con un sonido de porcelana modesta que reverberó como un gong de templo en pequeño. La noche trajo un frío leve. Inés durmió de nuevo en el colchón. El cuerpo le enseñó que la costumbre puede aprender otros muebles. Al amanecer del miércoles escribió otra lista. Ropa que falta, 2 jerseys. Foto, traer marco. Documentos del hospital, copias. El árbol, observar 10 minutos. Observó. Las hojas tenían caprichos propios. Ninguna era obediente. La observación la devolvió al centro como una meditación que se inventa sola. En el hospital, Lidia la miró con el gesto cómplice de quien se descubre practicando una fe secreta similar. «Te va cambiando la cara. ¿Cómo se nota cuando el peso empieza a caer donde debe?» A mediodía en el comedor, alguien dejó el periódico local abierto por la página de anuncios de alquiler. Inés leyó por curiosidad y notó que ya no le interesaba lo que se ofrecía afuera. Tenía una dentro. La tarde la encontró con un cansancio normal. Volvió al estudio. Compró 2 ganchos en la ferretería de la esquina. Hizo agujeros en la pared con precisión de cirujana. Colgó un paño de cocina. Colgó su abrigo.
Esa línea vertical de tela sobre la pared blanca parecía una bandera que no necesitaba himno. El jueves fue un día de trámite fino. Pasó por correos, dejó firmada la redirección de cartas. En el banco recogió un sobre con su nombre y dentro la tarjeta nueva. La deslizó entre los compartimientos de su cartera y sintió una satisfacción parecida a la que produce una palabra aprendida tarde que esquivará malos entendidos. A la salida recibió un mensaje de número conocido. Hoy 8 en casa, hablamos, papeles. Lo había escrito Martín. El texto no era amenaza clara ni invitación amable. Era un punto que pretendía preámbulo. Inés respiró hondo. No respondió. Comió con Macarena. Sopa de verduras, pan, una fruta. A las 6 caminó hacia la casa antigua. La llave vieja estaba en su llavero, pero ya no era su llave principal. La probó. El pestillo hizo su protesta usual. En el interior Martín había encendido todas las luces. La mesa estaba cubierta de papeles como si una tormenta hubiese llovido formularios. «Siéntate», dijo. «Esto es importante». Inés se sentó, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Él empezó a hablar de cuentas, de porcentajes, de que a partir de ahora y de que lo razonable es que yo administre. Ella escuchó con el cuidado que se le presta a un enfermo cuando describe un síntoma que no es el verdadero. «Quiero que firmes», concluyó él, empujándole un documento. «Es una autorización para que tu pensión entre en la cuenta común. Es lo más lógico». «No», dijo Inés, sin elevar la voz. «Mi pensión entra en mi cuenta. Ya entra desde hace meses». Martín la miró como si hubiese dicho una blasfemia. «¿Desde cuándo me ocultas cosas?», preguntó. «Desde que comprendí que no eran cosas, eran mi trabajo y mi vida». Él golpeó la mesa con la mano abierta. Los papeles saltaron como peces. «Aquí no vas a mandar tú», dijo, con la rabia gastada de alguien que ha llegado tarde a la estación equivocada. «Aquí no mando», dijo Inés. «Aquí ya no vivo». El silencio que siguió tuvo bordes. No era caótico, era un cajón que se cierra. Martín se levantó. Caminó hacia la cocina. Abrió y cerró cajones como si la madera fuese culpable. «Entonces vete», escupió. «Vete con tus 4 cosas. A ver cuánto te dura esa independencia». Inés no se movió. Lo miró hacer teatro del que no vende entradas. Luego se puso en pie, fue al dormitorio y tomó del armario los jerseys que le faltaban. Abrió una caja y guardó la foto de su madre en el marco que acababa de traer. Puso los documentos en la carpeta. Volvió al salón. «Adiós, Martín», dijo, y la palabra adiós esta vez tenía longitud de camino y no de amenaza. Salió. Caminó hasta el estudio. Al llegar dejó la carpeta sobre la mesa. Se sirvió agua. El vaso sudó un poco. Tomó el móvil, abrió la aplicación del banco. Vio las cifras. Cerró. Escribió a Macarena. «He terminado». Macarena respondió con un corazón y ese dibujo cursi le pareció exacto. El árbol afuera se movió como si alguien lo hubiese empujado con ternura. El viernes amaneció con luz franca. En el hospital la rutina la sostuvo. Entre los carros Lidia le dejó una nota en el bolsillo. «Ven esta noche al pub con nosotras. Celebramos que a Sonia le han dado un contrato fijo». Inés sonrió. Guardó la nota. A media mañana su móvil vibró con insistencia. Un número conocido. Inés dejó la sábana en la mesa y respondió. «¿Sí?» «Has dejado mis cuentas en ridículo». La voz de Martín sonó tensa, como una cuerda tirante. «El pago de la pensión no ha entrado. Han cambiado el destino». «¿Has sido tú? ¿Has metido mano?» «No he metido nada», dijo Inés. «Mi pensión entra donde debe, en mi cuenta». «Tú no vas a decidir». «Ya decidí», respondió. «Y no estoy discutiendo de dinero. Estoy informándote de un hecho». «Esto no se queda así», amenazó. «Voy a hablar con quien tenga que hablar». «Habla», dijo Inés. «Yo también hablo». Colgó. Apoyó el móvil en la mesa de acero. En el reflejo vio su rostro enmarcado por tubos y cestas. No había en él rastro de culpa, solo una quietud alertada que sabía levantarse de la silla cuando correspondía. Esa tarde, en el pub, la música sonó demasiado alta, pero la conversación de sus compañeras le hizo de colchón. Inés bebió una sidra lenta, Sonia bailó, Lidia rió con una carcajada que sacudía vasos. «Por los contratos, por las casas, por las llaves», brindó Lidia. «Por las llaves», repitió Inés, y la palabra fue una piedra lanzada justo donde el agua la pedía.
El sábado, Inés madrugó sin obligación. Fui al mercado que quedaba a 3 calles. Compró fruta, una planta pequeña de romero y un mantel barato con cuadros azules. Saludó a un vendedor que le pareció antiguo conocido. De regreso, puso el mantel sobre la mesa. El tejido no era noble, pero la mesa de tienda de caridad, pareció erguirse con orgullo. Preparó café, cortó fruta, comió mirando el árbol. Escribió: «Hoy no hay plan más que existir». Existió. A mediodía sonó el timbre. Abrió. En el descansillo estaban 2 personas, Irene, la señora del banco, y un hombre joven con un maletín. «No venimos del banco ahora», se apresuró a aclarar Irene levantando la mano. «Venimos del grupo del barrio, que organiza asesorías gratuitas. Martín ha estado rondando por la sucursal esta mañana, preguntando cosas al personal, diciendo muchas cosas que no son. Pensamos que quizás sería útil que hablaras con alguien sobre medidas básicas de seguridad y para que todo esté en orden». Inés los hizo pasar. El hombre joven se presentó como Tom. Piel clara, ojos que miraban sin invadir. Tom le explicó, con cuidado, cosas que eran mapas. Cómo poner un candado interior adicional si lo necesitaba, cómo cambiar la contraseña del buzón digital del banco, cómo registrar, si lo veía oportuno, una notificación para que cualquier intento de modificar datos en su cuenta requisiese su presencia física y una contraseña acordada. Nada de lo que decía tenía sabor a miedo. Todo olía a llave. «Podemos activar esto ahora», propuso. «Y si no lo necesitas nunca, mejor. Pero si hay un intento de cambiar algo, el sistema te avisará y no procederá sin ti en ventanilla y tu palabra clave». Inés eligió una palabra. La escribió. Firmó. Irene le apretó la mano con esa calidez que tienen las personas que han aprendido a reconocer el punto en el que un trámite se convierte en protección. «Gracias», dijo Inés, «y dile a quien pregunte que la vida de una persona no es una ventanilla». Cuando se fueron, el estudio recuperó su tamaño exacto. Inés colocó el romero en el alféizar. El olor llenó de monte bajo el aire de Leeds. Se sentó, respigó, miró el reloj. A las 5 fue a ver a Macarena. Llevaron pan, rieron por una broma absurda del programa de la tarde. Hablaron de un taller de escritura que el centro comunitario iba a empezar los miércoles. «Tú escribías listas hermosas», dijo Macarena. «Podrías escribir otras cosas». «Las listas también son literatura del rumbo», respondió Inés, y se prometió escuchar cualquier historia que se atreviera a salirle por la mano. El domingo amaneció frío. Inés limpió el estudio con cuidado nuevo. Barrer un espacio propio era diferente. El polvo no mentía. El suelo respondía. Lavó el paño, ventiló, hizo sopa. Por la tarde llamó a su hermana en España. Hacían meses que no se hablaban sin que el olor a control de Martín se colara por la rendija. «Te imagino en tu mesa», dijo la hermana cuando supo. «Te imagino con una ventana». «Tengo un árbol y una planta de romero que huele a sierra». La semana siguiente no fue una épica, fue un tejido. Lunes, hospital. Martes, centro comunitario, taller de escritura. Inés llegó con su libreta. En la sala había 6 personas. Una joven con un piercing diminuto, un hombre con barba que dijo escribir cartas que nunca enviaba, una señora que quería ordenar las historias de su infancia, Inés, y 2 más con sus cuadernos. La coordinadora, una mujer de pelo afro recogido en un pañuelo rojo, les invitó a escribir una escena cotidiana donde haya una decisión. Inés escribió la suya. Una mujer que se lavaba las manos con agua tibia y decidía sin anuncio no volver a secárselas en toallas que olían a mandato. Leyó en voz alta sin temblor. Los otros escucharon. Al terminar hubo un silencio de respeto y luego comentarios finos como hilos que ayudan a coser mejor. Al salir, la noche olía a pan y a nieve por venir. Inés caminó con la libreta bajo el brazo como quien lleva un pan. Ese miércoles, al volver al edificio, encontró en la puerta a Martín. Estaba plantado frente al portón, con las manos en los bolsillos, como si la postura lo volviese dueño del ladrillo. Llevaba puesto un abrigo que ella le conocía y la cara mala de quien ha bebido argumentos. «Tenemos que hablar», dijo, interponiéndose. «Estoy llegando a mi casa. Si quieres decir algo, que sea rápido y afuera». «Me estás dejando en evidencia», dijo. «La gente pregunta, Óscar pregunta. Dicen que te has ido, que no te importo, que me has dejado con deudas».
No te he dejado con nada que no fuese tuyo. Yo me he llevado lo mío. Tú no tienes nada sin mí, soltó como un reflejo de posguerra. Mira alrededor, respondió Inés señalando la ventana del estudio que asomaba al árbol. Tengo esto, y no lo arrastra tu frase. Dio un paso, bajó la voz, la alargó como si fuese cuerda. Si vuelves, lo arreglo. Hablamos con el asesor. Todo tiene solución si eres razonable. La solución ya llegó, dijo Inés. No vuelvo. Martín se crispó. No gritó. Su voz se agrietó de otra manera. Pues entonces recuerda que si no estás de mi lado, estás contra mí. No estoy contra nadie. Estoy conmigo. Y conmigo caben otros. Apareció un vecino. Abrió con sus llaves. Saludó. La normalidad del gesto le restó dramatismo al pasillo. Martín se retiró un paso. Inés aprovechó para entrar al edificio. Subió, cerró su puerta, se apoyó un segundo en la madera. No lloró, no tembló. Preparó té. Llamó a Tom, el asesor del barrio, e informó del encuentro. Tom le dijo que si veía de nuevo a Martín esperando, podía llamar al 101, que no era urgente, pero servía para dejar constancia. Si se sentía en peligro, 999, sin matices. Le explicó además cómo pedir si fuese necesario una orden de alejamiento civil que no requería una denuncia penal previa. Inés escuchó, anotó. No hizo nada aún. No veía peligro, veía insistencia que se agotaría al no encontrar eco. El jueves, en el taller, la consigna fue «un lugar que te nombra». Inés escribió sobre la mesa, cómo la madera le decía su nombre cuando apoyaba los codos, cómo la esquina izquierda guardaba un brillo que parecía quedarse delatade, cómo el mantel barato había hecho lujo la luz. Leyó, alguien aplaudió sin ruidos con los dedos sobre el muslo. Ella sonrió. En su pecho el aplauso se convirtió en una respiración suave que empujaba hacia adelante. Los días se volvieron una cuerda con nudos claros. Trabajo, comidas sencillas, listas, escritura. Cuando la pensión volvió a entrar a final de mes, la repartió en 4 sobres que etiquetó con roturador, alquiler, comida, ahorro y margen. El sobre margen tenía el tamaño exacto de una decisión pequeña. Con él compró una lámpara de pie para leer por la noche. Al encenderla, la luz hizo una isla sobre la mesa. Martín, entretanto, dejó de aparecer por la puerta del edificio. Apareció por WhatsApp con frases que bailaban entre el reproche y la súplica, entre el insulto y el halago. Inés las dejó sin respuesta o contestó con una sola línea, firme, educada, que repetía lo que ya había dicho en persona. No vuelvo, no comparto cuentas, no firmo. La constancia empezó a ensanchar una orilla. Un viernes, en la sala de descanso del hospital, el supervisor se acercó con un papel en la mano. Inés, dijo, tenemos una vacante de media jornada por las tardes en el área de esterilización con contrato más estable. Eres la primera a la que pienso proponérselo. Inés lo miró con la sorpresa melancólica de quien se ha acostumbrado al no y escucha un sí que no suena a limosna. Acepto, gracias. El contrato nuevo significó que su reloj interno se ajustó a un ritmo más amable. Salía más tarde, llegaba a casa cuando la luz hacía un hilo largo todavía sobre la mesa, empezó a cocinar mejor, aprendió una sopa de lentejas con tomillo del patio de Macarena, rescató de su memoria un arroz con verduras que en su infancia había sido fiesta. La comida fue también una forma de escribir. Pasado un mes, se atrevió con algo que había postergado. Llamó a un abogado que le recomendaron en el centro para consultar una separación formal. Quería, más que romper papeles, ordenar realidad. «Lo que tienes», dijo la abogada, una mujer de voz baja y firme, «ya es de hecho una separación. Podemos formalizar acuerdos mínimos. Que no haya deudas conjuntas nuevas, que cada cual sostenga lo suyo, que si hay correspondencia dirigida a ti en el otro domicilio, te la redirijan sin abrir. No necesitas hacer ahora un proceso contencioso si no hay bienes que repartir fuera de lo que ya gestionas». Inés respiró como quien finalmente descifra las instrucciones de una máquina que no quería encender. «Hagámoslo», dijo. Firmó. Sostuvo el bolígrafo con la soltura de quien ha sostenido carros y fardos. El día en que Martín recibió la carta que daba fe de ese acuerdo, llamó. «Ahora sí me estás buscando problemas», dijo, sin saludar. «Estoy indicando el borde», respondió Inés. «Es para que ninguno de los dos tropiece. El borde lo pongo yo».
El borde esta vez lo pone la ley, dijo. Ya no depende de tu frase. Hubo silencio. Inés escuchó un golpe seco en la mesa del otro lado. Sabía reconocérselo. No vas a poder con todo, dijo él, como conclusión o como bendición torcida. No tengo que poder con todo, respondió. Solo con lo mío, y conmigo, te repito, caben otros. Colgó. Se sentó. El árbol bien enmarcado por la ventana parecía un auditorio entero que no aplaudía, pero comprendía. Los domingos se le llenaron de pequeñas ceremonias. Lavaba la ropa, tendía con pinzas azules, escuchaba un programa de radio que mezclaba música y lecturas, se acercaba al mercado de pulgas en busca de libros baratos y tazas huérfanas. Un día encontró un cuenco de cerámica con un borde imperfecto. Lo compró. Allí ponía fruta. La imperfección le alegraba la vista. Le recordaba que el borde exacto no siempre es el más humano. En el taller de escritura la consigna cambió a una conversación que termina mejor que empieza. Inés escribió la suya con Lidia en mente, dos mujeres que hablaban de trabajo y sin querer terminaban hablando de vida. Al leerla, la sala se llenó de ese murmullo eléctrico de la empatía. Después del taller, se quedaron charlando hasta tarde. En uno de esos regresos, con el aliento formando nubecitas, Inés se sorprendió andando a un paso cómodo, sin mirar atrás cada 2 paredes. El miedo, esa sombra fiel, se había hecho pequeño. Llegó diciembre con su aliento frío y luces en las calles. En el hospital, organizaron una pequeña colecta para juguetes. Inés se envolvió, con manos que sabían doblar, coches en miniatura y libros para colorear. Se permitió comprar para ella un libro de segunda mano de poemas de una autora irlandesa. En la página 57 encontró subrayada una línea que decía: «Me quedé en el lugar donde mi nombre no tenía dueño ajeno». Sonrió. Era una cita a su vida nueva. El día 15, otra vez, llegó la pensión. Inés repitió su ritual de sobres. Guardó algo más en margen. Esa noche en el pub, brindó con Lidia y Sonia por un año que sería distinto. Macarena la abrazó con brazos de madre prestada. Martín envió un mensaje tarde. «Vas a pasar Navidad sola». Ella lo leyó con el cuidado con el que se mira un cuchillo sin necesidad. Respondió: «No». No añadió más. Navidad fue, efectivamente, con Macarena y 2 vecinos. Comieron sencillo: pavo pequeño, patatas, verduras. Inés llevó su sopa de lentejas con tomillo. Brindaron. Encendieron una vela por los que no estaban. En enero, con el frío en los huesos, la vida siguió su cuerda. Un día de hielo fino al volver del hospital, Inés encontró en el buzón del estudio un sobre oficial, una cita para una mediación a la que Martín había solicitado que acudieran para hablar de cuentas y de compensaciones por haber abandonado el domicilio conyugal. Se sentó. Miró el papel. No se agitó. Llamó a la abogada. «Es una mediación voluntaria», explicó ella. «Puedes ir, puedes no ir. Si vas, vamos juntas. No hay obligación de aceptar nada». «Vamos», dijo. «Prefiero poner palabras delante de otros oídos a que él siga inventando oraciones en bares». La día de la mediación, la sala era blanca y funcional. Una mediadora con sonrisa humana les ofreció té. Martín llegó con una carpeta familiar. No la miró. Se sentó mirando la mesa. Empezó a hablar con frases que alternaban perlas de victimismo y cuentas más viejas que las sillas. Ella se fue, ella se llevó todo, ella no respeta, ella... La mediadora lo dejó terminar. «Inés», dijo. «¿Qué quieres decir?» Inés no llevó papeles salvo su libreta. Abrió en una página. No leyó. Habló. «Me fui porque vivir aquí adentro», se señaló el pecho. «¿Y allá afuera?» Señaló un punto imaginario. Se volvió incompatible. «Me fui porque escuché, cuando cobremos la pensión, ella se va a la calle, y comprendí que el guión ya estaba escrito y que yo no lo había aceptado. La pensión es mía, mi trabajo es mío. La casa donde vivo ahora, aunque sea un estudio pequeño, es mía porque la pago yo. No debo nada, no exijo nada. Pido que se respete mi elección. Las cuentas conjuntas ya no existen. No quiero ni su dinero ni su permiso». La mediadora asintió. Miró a Martín. «Señor, lo que ella plantea es claro.
Aquí no hay bienes conjuntos en disputa que exijan este espacio. Si su intención es renegociar una emocionalidad, este no es el foro. Si su intención es discutir finanzas, no hay materia. Cada cual percibe y administra lo suyo. Lo más sano es que acepten la separación de hecho y, si lo desean, la de derecho cuando les sea oportuno. Martín apretó los labios. Buscó en su carpeta una hoja que no encontró. Hizo el gesto de quien se queda sin libreto. Inés lo miró no con odio ni con clemencia, sino con distancia calibrada. «No voy a poner nada que me quite control», dijo, con una debilidad nueva que a Inés le pareció por fin humana. «Nadie te lo pide», dijo Inés. «Yo tampoco». La mediación terminó con un acuerdo mínimo por escrito. Se reconocen vidas separadas, no habrá interferencia en cuentas personales, se comprometen a no aparecer sin aviso en el domicilio del otro, cualquier comunicación se hará por correo. Inés firmó. Martín firmó. Las firmas no fueron un conjuro, pero hicieron de puente. Al salir del edificio, el frío pegaba en los pómulos. Inés alzó la cara un segundo. Le gustaba sentir la mordida limpia del invierno. Era un recordatorio de que su piel era suya. Caminó hasta el estudio. Puso a hervir agua. Preparó té. Abrió el libro de poemas por la página 57 y releyó la línea subrayada. La dejó reposar en su lengua como si fuese un caramelo duro. Tocó la mesa. Respiró. La tarde de la lectura, la biblioteca olía a madera nueva y a tinta. Había 20 sillas. Se ocuparon 15. La coordinadora presentó. Inés escuchó historias breves que la conmovieron. Cuando dijeron su nombre, caminó hasta el frente sin sentir que sus pies la traicionaran. Leyó. No actuó. Pronunció. Cuando terminó, alguien tosió suave, alguien sonrió, alguien dijo «gracias» desde el fondo. Macarena tenía los ojos húmedos. «No sabía que podía quererte aún más», le susurró cuando volvió a sentarse. «Yo no sabía que podía quererme así», respondió Inés, y se sintió ridícula y honesta, como una niña que dice una palabra grande por primera vez. Esa noche, sola en el estudio, encendió la lámpara nueva. Escribió sin consigna. Escribió cómo, al escuchar aquella frase de «cuando cobremos la pensión, ella se va a la calle», se había abierto un camino. No se llamó venganza lo que escribió. Se llamó distancia buena, se llamó mesa, se llamó árbol, se llamó libreta. Guardó la pluma, apagó la luz, durmió. A la semana siguiente recibió una carta. Se aprueba el cambio de médico de cabecera. Fue al centro de salud y firmó. La enfermera la recibió como se recibe a una vecina nueva, sin curiosidad con punta, con utilitarismo amable. ¿Alguna medicación? No. ¿Alguna alergia? Solo a los lunes sin café, bromeó. Rieron. Salió con una nueva tarjeta. La metió en la cartera junto a la del banco. Su cartera se había convertido en un llavero de derechos. Una tarde, de regreso, encontró a Martín en la acera de la esquina. No estaba frente a su puerta, estaba un poco más allá, como quien prueba aprender límites. La miró pasar, no dijo nada, ella tampoco. Ese silencio era diferente, era una tregua posible. Inés entró al edificio sin prisa, subió, cerró, apoyó la espalda en la puerta un momento, no por miedo, por registro, estaba adentro. El invierno cedió un poco. En febrero un sol de cristal se paseó por la mesa a la hora del té. Inés plantó semillas de tomillo en una maceta larga. El romero ya estaba crecido. El árbol afuera mostró yemas. Lidia fue a cenar con Sonia, llevaron ensalada y una tarta improvisada. Comieron riendo con bocas llenas de harina. Brindaron por los martes sin aula, por las tardes de descanso y por el hecho de que un estudio pequeño puede sostener más gente que una casa grande. Una mañana de sábado, Inés decidió visitar la tienda de caridad de siempre. En el escaparate, un pequeño aparador de madera clara la detuvo. Lo tocó. Reconoció esa textura que le había gustado en la mesa. En su cabeza imaginó la pared del estudio con el aparador apoyado, 2 libros encima, el cuenco imperfecto, la lámpara. Pagó. El encargado, el mismo que había llevado la mesa, la saludó como a una clienta querida. «Lo llevo a la tarde», prometió. «Al lugar de la mesa».
Al lugar de la mesa, repitió Inés y le gustó cómo sonaba, como si el lugar enviase invitaciones propias. Esa tarde, mientras colocaban el aparador, sonó el móvil. Un número desconocido. Respondió. Buenas, dijo una voz que se presentó como del Departamento Municipal de Mediación. Solo queremos confirmar que ambas partes han cumplido las condiciones del acuerdo. Tenemos constancia de que así es. Si hay otra cosa, nos escriben. Estamos bien, dijo Inés. Gracias por llamar. Colgó. Puso el cuenco imperfecto sobre el aparador. Colocó el libro de poemas al lado. Tocó la madera. Se permitió por primera vez desde hace mucho una risa sin motivo. No era euforia, era reconocimiento. No hubo final con trompetas. Hubo una tarde de domingo en la que Inés escribió en su libreta una lista que empezaba con cosas que ya no me pesan, y debajo enumeró la mesa ajena, el sobre común, el silencio que mordía, la llave que abría otra vida que no era la mía. Enfrente escribió otra lista, cosas que pesan bien, la mesa propia, el árbol, el romero, el timbre de la biblioteca, la voz en la lectura. Cerró la libreta, la dejó sobre el aparador. Cuando llegó marzo, Inés solicitó oficialmente su cambio de turno definitivo y se lo concedieron. Empezó a caminar por la mañana al parque cercano antes de ir al hospital. El aire frío le abría el pecho como una enseñanza. En uno de esos paseos, encontró un banco frente a un estanque. Se sentó. Pensó que no necesitaba grandes monumentos, solo un banco y un árbol. A la vuelta, en el buzón, encontró una sobre sin remitente. Lo abrió despacio en la mesa. Dentro, 4 palabras con letra que reconoció. Perdón por la frase. No había firma, no hacía falta. Inés lo dejó sobre la mesa. Lo miró. No respondió. Esa carta no abría un capítulo, cerraba uno, con la humildad que había faltado. A última hora de la tarde, el sol se deslizó por el borde de la mesa y convirtió el mantel barato en campo de trigo. Inés apoyó la mano, sintió el calor, levantó la vista. En la ventana el árbol empezaba a vestirse. Macarena tocó el timbre, como cada miércoles, con pan. Lidia llegó unos minutos más tarde con una bolsa de naranjas. Se sentaron, hablaron. A mitad de conversación Inés se quedó callada, no por tristeza, por gratitud. ¿Qué piensas?, preguntó Macarena. Que a veces la vida se mide en centímetros. El centímetro que separa una llave de otra, el centímetro que se mueve el mundo cuando pones tu mesa en su lugar. ¿Y ese centímetro? Mira, dijo Lidia, señalando el borde de la mesa donde la luz se quedaba. Brilla. Comieron, rieron, lloraron un poco por protocolo de mujeres que han sabido no romperse y, sin embargo, dejan que algo se ablande en la cocina. Inés lavó los platos, secó, colgó el paño, miró la pared, sostuvo la vista en el aparador, cerró los ojos un segundo, los abrió. Esa noche, antes de dormir, hizo la última lista del día. Mañana, trabajo, mercado, taller, regalarle a Macarena una planta de tomillo, mirar 10 minutos el árbol. Apagó la luz. El estudio se llenó de una oscuridad que no apretaba. En la cama, antes del sueño, volvió a escuchar la frase que lo había empezado todo. La oyó de lejos, como un eco en otra sala. No la borró, la dejó como un cartel de no volver a la entrada de un camino que había dejado de existir. Y mientras el sueño la tomaba con manos de agua tibia, Inés comprendió con una claridad que no necesitaba palabras, que su pensión, esa cifra modesta, no era el dinero en sí, era el derecho escrito en su nombre a sostener su propia mesa, su romero, su árbol, su voz. Durmió, y cuando el amanecer se derramó por la cortina y la luz le tocó la mejilla, supo que la cronología de su vida ya no dependía de nadie que se creyera dueño del calendario. En el hervidor, el agua empezó a cantar. El día la esperaba como una hoja en blanco. Inés encendió el fuego, y con la paciencia de quien ha recorrido por fin el centímetro exacto, dejó que el té hiciera su breve milagro. Luego se sentó a la mesa, tomó la pluma y escribió la primera frase de una historia que por primera vez llevaba solo su firma.